Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que no soy un especialista en la temática Nuevo Orden Mundial, aunque a esta altura del partido he escuchado muchas charlas, muchas conferencias sobre esta temática y sobre temáticas afines, como son las políticas de control poblacional o la imposición de la ideología de género, que son temáticas afines al nuevo orden mundial. Yo tenía, lo he contado en algunas charlas, 17 años cuando tuve el privilegio de escuchar al doctor Jorge Scala, un abogado argentino cordobés que ya hace 20 y pico de años, con mucha lucidez, nos advertía sobre esta tendencia globalista que se advertía en las Naciones Unidas especialmente, y en la imposición de una agenda donde se imponía a muchos países a condición se ofrecían préstamos a muchos países a condición de aceptar algunas leyes contrarias a la vida y a la familia. Bueno, y con el paso del tiempo fui escuchando. Entonces yo lo que les quiero decir, que si a alguien le interesa la temática Nuevo Orden Mundial, tiene mucho para leer y mucho para investigar en Internet. Hay distintas fuentes. Por ejemplo, yo recomiendo los videos de Dr. Jorge Scala. También hay unos videos muy interesantes del profesor Alberto Bárcena, que es un estudioso español, y que muestra la vinculación de lo que llamamos Nuevo Orden Mundial con la masonería. Es decir, cómo la masonería podría estar detrás de muchas decisiones que se están tomando a nivel global, por la influencia que tiene en los parlamentos nacionales o en los parlamentos, por ejemplo, como es el Parlasur y como es el Parlamento Europeo. La masonería que impulsa una agenda global anticristiana y Alberto Bárcena dice luciferina, porque él muestra en sus libros y en sus conferencias la dimensión luciferina de la masonería. Esto también vinculado con la New Age y con una visión de la ecología panteísta, donde los nuevos mandamientos que van a imperar en este nuevo orden mundial son los que están establecidos en la Carta de la Tierra, la adoración de la Tierra como una nueva divinidad. Bueno, el que le interese ese tema, vaya por Alberto Bárcena. También el doctor y profesor es pastor evangélico César Vidal, creo que es español, tiene unas conferencias muy interesantes sobre ideología de género, y allí yo encontré algunos argumentos que me parecieron sumamente lúcidos. Decía el doctor César Vidal, recuerdo esta idea, pero los animo a que vayan y vean esas conferencias, el nuevo orden mundial tiene 3 grandes enemigos, que son aquellas instituciones que le dan a la persona identidad, que son las soberanías nacionales, la familia y las religiones. Por lo tanto, dentro de la agenda del nuevo orden mundial está la descomposición, la destrucción de la familia, la persecución y el fin de las religiones y el fin de las soberanías nacionales. Tanto el doctor César Vidal como Alberto Bárcena citan, por ejemplo, algunos discursos de Hillary Clinton durante su campaña que se había postulado para la presidencia de los Estados Unidos. En Argentina tenemos el privilegio de haber tenido uno de los más grandes mundial, que fue el doctor, profesor, sacerdote Juan Claudio Sanaúja. Lamentablemente falleció hace algunos años. Investiga y demuestra, con acceso a algunos documentos reservados, preparatorios de las conferencias mundiales de población y otras conferencias de las Naciones Unidas, cómo lo que iba gestándose es la búsqueda de un nuevo ordenamiento de las naciones
tendiente a un poder global, o sea, a la instauración de un poder único, y también, este es otro, digamos, aspecto que él desarrolló, una religión universal. Es necesario el fin de las religiones y que se imponga a toda la humanidad una nueva religión. Recuerden que Juan Claudio Sanahuja y estas conferencias de la población de las Naciones Unidas, año 94-95, especialmente el Cairo y Beijing, coinciden con lo que la New Age llamó el inicio de la era de Acuario. Después de la era de Piscis, que estaba identificada con el cristianismo, debía comenzar en la década 90 la era de Acuario, con el fin de las divisiones, de las diferencias, de los enfrentamientos entre los seres humanos, logrando la unidad del género humano que no había podido lograr el cristianismo. También pueden encontrar muy interesantes conferencias de Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, sobre el nuevo orden mundial. Tiene una que les recomiendo muchísimo que se llama Estrategias del Nuevo Orden Mundial. Y allí nos ayuda a ver, por ejemplo, cómo hay un proceso de, perdonen la palabra que voy a utilizar, de estupidización de la sociedad para que la sociedad pueda ser más fácilmente manipulable. Incluso Fray Nelson dice que la permisividad de los gobiernos en relación a la pornografía tiene que ver con la destrucción de la conciencia y por lo tanto de la libertad. Porque un sujeto adicto a las drogas o a la pornografía es mucho más fácilmente manipulable. Eso lo dice Fray Nelson Medina en su conferencia Estrategias del Nuevo Orden Mundial. Lo que también me pareció muy interesante de Fray Nelson, aquellos que hayan escuchado van a coincidir conmigo, que tiene un bagaje de conocimientos inmenso y una persona muy estudiosa y habla varios idiomas. Fray Nelson es muy cauteloso a la hora de determinar quién está detrás del nuevo orden mundial. Él no dice, el que está detrás es fulano o mengano. Sí menciona algunos nombres que claramente están vinculados al nuevo orden mundial, como Soros, como Bill Gates, como Rockefeller, como el Club de Bilderberg. Pero Fray Nelson, teniendo tanta autoridad y tanto estudio, se cuida mucho de decir, estos son los propulsores. Lo que afirman algunos, ustedes sigan investigando, esto es una pequeña introducción, es que los que están verdaderamente detrás no los vamos a conocer nunca. Hay algunas conferencias muy interesantes de Nicolás Moraz, con el cual lógicamente no puedo coincidir en todo, pero Nicolás Moraz es un periodista investigador argentino, yo lo conocí el año pasado a través de algunas conferencias, que tiene y que ofrece algunos datos muy interesantes en torno a cómo se va dando un proceso donde parece haber cada vez menos espacio para la libertad personal y cómo para ir limitando cada vez más las libertades personales se recurre a argumentos falaces y por supuesto bajo una fachada aparentemente virtuosa, por ejemplo la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres o la defensa de los derechos de algunas minorías, pero supuestamente para defender a esas minorías se va limitando cada vez más la libertad individual. No quiero dejar de mencionar a Francisco Saavedra, una conferencia que me la pasaron a principios de este año, es larga, habla muy rápido, pero muestra una pata del nuevo orden mundial que para mí era bastante desconocida porque no conozco mucho de economía. Y entonces su argumento va por el lado económico. ¿Cómo se va gestando el nuevo orden mundial hacia un gobierno transnacional a través, por ejemplo, de la herramienta de la deuda? La deuda, ¿sí? La deuda externa como una herramienta de control, pero lo demuestra con muchos datos y finalmente dice, bueno, pero ¿a quién le deben? Porque los países más desarrollados del mundo, entre comillas, tienen una deuda externa que es superior a su PBI.
Entonces, hace toda una argumentación muy interesante. Yo no puedo decir si es todo verdad o no, porque excede mi campo, pero lo explica desde el lado de la economía. Entonces, la deuda como un factor de control para que llegue un momento donde a través de esta presión económica y monetaria y financiera desaparezcan las soberanías nacionales. Finalmente, el poder estaría en manos de los bancos y de aquellos que son los dueños de los bancos. Un poco por ahí va el argumento de Saavedra, también lo vincula con la masonería y con el luciferismo. Bueno, el último autor que quiero citar, que para mí es la autoridad en este tema que voy a desarrollar hoy, y por eso el enlace que les voy a dejar en los comentarios va a ser un artículo de él, es Michael Stuyans, que fue un sacerdote belga de la diócesis de Malinas y que perteneció a varios institutos pontificios de la Santa Sede y que tiene estudios muy serios, muy profundos sobre la pendiente y la tendencia globalista y contraria a la libertad personal y de los países que va tomando la ONU. Habría muchísimos más autores. Yo les he mencionado, para aquel que quiera seguir investigando, los que a mí me parecen valiosos. Cada uno tiene cosas con las cuales coincido y otras no, por supuesto, pero César Vidal, Alberto Bárcena, Juan Claudio Sanahúja, Fray Nelson Medina, Francisco Saavedra, Nicolás Moraz y Michael Stuyans. Entonces, según un poco este conjunto de pensadores, este nuevo orden mundial que en cierta medida ya está implementado, pero que todavía faltan algunas fases y algunas etapas bastante importantes, es un orden globalista, trata de abarcar todo el planeta, estableciendo también una autoridad internacional, y tiene algunas notas. Es animalista, exalta la dignidad, vamos a decir, de la tierra, los derechos de los animales, los derechos de las plantas, como una forma de atenuar la dignidad humana. Porque por un lado es animalista y ecologista, pero por otro lado es eugenista. El valor de la vida humana va ligado a su eficacia y a su perfección. Por eso es abortista, por eso está a favor de la eutanasia, de la manipulación de embriones, de la clonación, incluso tendiendo a la desaparición de personas imperfectas. Es vinculado también a la New Age, entonces la New Age con una espiritualidad sin un Dios personal y el fin de las religiones. Y por supuesto, este nuevo orden mundial es mamonista. ¿Qué quiere decir mamonista? Reina el Dios dinero. El Dios dinero. Lo que mueve al mundo, lo que maneja el mundo es el dinero. Bueno, hasta acá una pequeña introducción, ya voy 15 minutos, me van a disculpar, pero creo que aquel que le interese tiene mucho para seguir investigando. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia sobre el nuevo orden mundial? Lo que nos va a llamar la atención al principio es esto que voy a afirmar, que la expresión nuevo mundial es una expresión ambivalente, porque es una expresión que puede tener una interpretación positiva, verdadera, pero que en este contexto tiene una interpretación negativa. De hecho, y esto es muy sorprendente, Pío XII, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, en un radiomensaje, Pío XII decía: es necesario un nuevo orden, fundado sobre los principios morales. Un nuevo orden entre las naciones, fundado sobre principios morales. Que por supuesto, para Pío XII, ese nuevo orden tiene que prohibir la lesión de la libertad, de la integridad y de la seguridad de otras naciones,
y tiene que evitar cualquier intromisión de las naciones poderosas en las naciones más débiles económicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pío XII, Juan XXIII, después Juan Pablo II, Benedicto XVI, han nuevo orden mundial, nuevo orden internacional, nuevo orden de relación entre las naciones, etc. Nosotros, los cristianos, los católicos, queremos un nuevo orden mundial. Por supuesto que sí. Pero lo que soñamos, lo que anhelamos, y sobre todo los laicos involucrados en la economía, en educación, en la vida política, deberían luchar por un nuevo orden en el que se respete de manera absoluta las soberanías nacionales, la dignidad de la persona humana, la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, dejo esta primera afirmación. La expresión nuevo orden mundial o nuevo orden internacional no es una expresión en sí misma negativa o maldita, vamos a decir así, porque algunos papas la han usado. ¿Por qué digo esto? Porque algunos católicos se han confundido y a veces han acusado falsamente a obispos o a los mismos papas de estar a favor del nuevo orden mundial. Por supuesto que el Papa Francisco quiere un nuevo orden mundial. Yo también quiero un nuevo orden mundial. Lo que no quiero es el nuevo orden mundial anticristiano. Un nuevo orden mundial eugenista, un nuevo orden mundial mamonista, ecologista, dejando afuera a Dios, etc. Esto tiene que quedar entonces muy claro. La expresión nuevo orden mundial podría ser utilizada correctamente. En este contexto son otros poderes que no solo quieren dar vuelta a la página y abandonar el cristianismo, sino que en algunas expresiones, de hecho hay denuncias de que en este tiempo es el cristianismo la religión más perseguida del planeta. Se verifica una verdadera cristianofobia. Bueno, este nuevo orden mundial va a tener como principal fuente o camino de aplicación la Organización de las Naciones Unidas. Esto para algunos puede ser novedad, para muchos otros seguramente que no, porque muchos de los que dan conferencias sobre este tema van sobre este argumento. La Organización de las Naciones Unidas nació después de la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia apoyó su formación. La Iglesia apoyó y recibió con mucha alegría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro que sí, pero desde el principio advirtió de los riesgos que podía suscitarse un ordenamiento internacional no fundado en la verdad ontológica o en la verdad metafísica. La verdad que entre comillas, se lograra por consenso no es verdad sólida, y ese es el gran problema, el relativismo moral que subyace en los organismos internacionales, Naciones Unidas y todos sus organismos dependientes. No hay una visión del hombre, de la naturaleza humana objetiva, sino que todo puede modificarse. Entonces, la Iglesia apoyó la conformación de las Naciones Unidas, celebró la Declaración de los Derechos Humanos, pero siempre estuvo atenta, estuvo alerta. Y fue sobre todo con Juan Pablo II cuando se dieron verdaderas luchas conceptuales, tanto en las conferencias sobre población, donde los representantes de la Santa Sede lucharon de manera heroica, con mucha inteligencia, con mucha capacidad. Eso lo cuenta Alberto Bárcena en su libro, también el padre Bernardo Olivera detalla y relata cuál fue la presencia y la participación de la Iglesia en esas conferencias. Y allí aparece una figura que es la que les destaqué al principio, que es Monseñor Michael Stuyans, que dice, Monseñor Stuyans, bajo el disfraz de responsabilidad
compartida, las Naciones Unidas invitan a los estados a limitar su soberanía. La ambición de la ONU, continúa diciendo Michael Schujans en el año 2002, dice esto, por entronizar un sistema de pensamiento único en el que se legitime y cree un gobierno mundial en el que las agencias de la institución podrían transformarse en ministerios. ¿Por qué cito a Monseñor Schujans? Porque era una persona que, si bien no ejerce el magisterio de la Iglesia, estaba muy vinculado a distintas instituciones muy importantes de la Santa Sede. Pertenecía al Pontificio Consejo de Ciencias Sociales, a la Academia Pontificia, de Ciencias Sociales, y también perteneció al Pontificio Consejo para la Cultura y también para la Vida. Entonces, Monseñor Schujans denuncia este deseo de las Naciones Unidas de crear un gobierno mundial, político y legal. Y es preciso apurarse para encontrar los fondos para ejecutar el proyecto. Ese es el plan de las Naciones Unidas. ¿Qué decía Juan Pablo II? Es muy interesante porque Juan Pablo II en el año 2003, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, dice que es necesario un nuevo orden moral internacional. ¿No es este quizá el tiempo en el que todos deben colaborar en la constitución de una nueva organización de toda la familia humana para asegurar la paz y la armonía entre los pueblos y promover juntos su progreso integral? Y dice Juan Pablo II, es importante evitar tergiversaciones. Aquí no se quiere aludir a la constitución de un superestado global. O sea que en su mensaje, Juan Pablo II, 2003, asume que hay algunos que proponen constituir un superestado global. Y Juan Pablo II dice, es necesaria una nueva organización de la familia humana, pero yo no estoy hablando de la constitución de un superestado global. Por un poquito para atrás, en el año 97, Schujans publica un libro muy importante referido justamente a las Naciones Unidas y al nuevo orden mundial, y tiene el prólogo nada más ni nada menos que del cardenal Joseph Ratzinger, que era en ese momento prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y podríamos decir mano derecha de Juan Pablo II. Les leo el texto porque de todo lo que encontré de palabra autorizada de Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger es lo más contundente, porque va a la raíz. Fíjense lo que decía cardenal Ratzinger, introducción del libro de Michael Schujans. Hay tentativas de construir el futuro que se inspiran en forma más o menos profunda en las fuentes de las tradiciones liberales. Estas tentativas, construir el futuro, están asumiendo una configuración cada vez más definida, la cual está presente bajo el nombre de nuevo orden mundial. Son palabras del cardenal Joseph Ratzinger. Estas tentativas de construir un futuro están asumiendo una configuración cada vez más 97, bajo el nombre de nuevo orden mundial, y encuentran expresión cada vez más evidente en la ONU y en sus conferencias internacionales. Ahora, ¿qué es lo interesante de este texto de Ratzinger? En sus propuestas, la ONU, dice Ratzinger, de caminos para arribar a condiciones de una vida distinta, traslucen una auténtica y propia filosofía del hombre nuevo y del mundo nuevo. La peculiaridad de esta nueva antropología, que debería constituir la base del nuevo orden mundial, se torna evidente sobre todo en la imagen de la mujer, en la ideología del empoderamiento de las mujeres nacida en la conferencia de Beijing. Entonces,
interesantísimo el texto, porque Cardenal Ratzinger, con la autoridad que le daba, aunque ahí escribe como teólogo, no como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino como teólogo, con la autoridad igualmente que tenía ya su figura en el campo intelectual, intraeclesial y también extraeclesial, vincula el nuevo orden mundial, las conferencias internacionales de la ONU y la ideología del empoderamiento de las mujeres, que va a derivar luego a la ideología de género. Claramente, género, al quitar el fundamento antropológico de la familia, va a ponerse al servicio de la desaparición de estas instituciones que, como decía el doctor César Vidal, dan identidad a las personas. En el año 2006 surge un documento de la Iglesia que se llama el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Y es muy interesante este documento porque recoge toda la enseñanza de doctrina social desde la antigüedad, por supuesto partiendo desde la Biblia, pero sobre todo desde la Rerum Novarum, que fue la carta en 1891 del Papa León XIII. Desde la Rerum Novarum hasta la Centesimus Annus, que fue la última encíclica social de Juan Pablo II, el Compendio de Doctrina Social nos presenta una visión panorámica, una visión de conjunto de lo que enseña la Iglesia. Pero claro, en el 2006 hay un nuevo contexto, que es el contexto de la globalización. Entonces, la globalización para 2006 es un hecho, tanto en el ámbito comunicacional, las grandes redes de comunicación, recordemos que para 2006 ya existía Internet y ya estaba bastante difundido, como desde el punto de vista económico. Los mercados están prácticamente todos interrelacionados. Entonces, en el punto 19, la Iglesia, dice el documento compendio, signo en la historia del amor de Dios por los hombres y de la vocación de todo el género humano a la unidad en la filiación del único Dios, con este documento pretende proponer un humanismo a la altura del designio del amor de Dios sobre la historia, y fíjense ahora, un humanismo integral y solidario que pueda animar un nuevo orden social, económico y político. La Iglesia también quiere un nuevo orden mundial, social, económico y político, pero, y acá está, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que se actúa en la paz, la justicia y la solidaridad. Entonces, nosotros trabajamos por un nuevo orden según Dios. Aquellos que proponen el nuevo orden mundial anticristiano es, por supuesto, contra Dios y contra los mandamientos de Dios. En el compendio señala, por ejemplo, factores indispensables para edificar un nuevo orden internacional. ¿De dónde los trae? Los trae de Pío XII. La libertad e integridad territorial de cada nación, la tutela de los derechos de las minorías, un reparto equitativo de los bienes de la tierra, el rechazo de la guerra y la puesta en práctica del desarme, la observancia de los pactos acordados y el cese de la persecución religiosa. Decíamos que una de las patas del nuevo orden mundial anticristiano es el fin de las religiones y el fin del cristianismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un nuevo orden, tiene que existir en este nuevo orden internacional el respeto por la libertad religiosa, por la dignidad humana, por la libertad e integridad territorial de cada nación. La doctrina de la Iglesia le da mucha importancia a las soberanías nacionales de cada uno de los estados. En esta comunidad internacional, donde puede haber una autoridad internacional que no es un gobierno internacional, no es lo mismo, se tiene que respetar las soberanías nacionales. En el punto 435, dice, el magisterio reconoce la importancia de la soberanía nacional, concedida como expresión de la libertad
que debe regular las relaciones entre los estados. La soberanía representa la subjetividad de una nación en su perfil político, económico, social y cultural. Y habla de una soberanía territorial, pero también una soberanía espiritual. Por lo tanto, la Iglesia claramente está en contra de un gobierno global. Y cito finalmente, antes de llegar al Papa Francisco, de Caritas in Veritate, la carta social de Benedicto XVI. Fíjense qué interesante. Dice Benedicto: para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, son palabras textuales de Benedicto XVI, peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos que colaboren recíprocamente. La globalización necesita una autoridad, ciertamente, en cuanto plantea el problema de la consecución de un bien común, pero dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz. Por supuesto, estas afirmaciones de Benedicto hay que entenderlas en el contexto de toda la Caritas in Veritate, que es una carta bellísima y todavía enormemente actual. El Papa Francisco se ha referido y ha hablado muy fuertemente contra el nuevo orden mundial de dos maneras: de manera directa y de manera indirecta. De manera indirecta lo ha hecho a través de sus representantes en la ONU. Por ejemplo, en 2018, Paul Gallagher, no sé cómo se pronuncia exactamente, que era el portavoz y el representante del Vaticano en las Naciones Unidas, denunció la promoción y adopción por parte de la ONU de ideologías que atentan contra los más débiles, considerándolos prescindibles, refiriéndose al aborto y a la eutanasia, pero también refiriéndose a la libertad religiosa. Posteriormente, Bernardito Ausa, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York, recordó que el Papa Francisco está particularmente preocupado por el enseñamiento de la ideología de género a los niños, por lo que los niños y niñas son alentados a cuestionar desde la edad más temprana de su existencia si son hombres o mujeres. Y el Papa, recuerda Bernardito Ausa, en la sede de las Naciones Unidas, el Papa a los obispos de Cracovia les dijo: ¿por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas y las instituciones que te dan dinero. Son las colonizaciones ideológicas, apoyadas también por países muy influyentes. De modo que el Papa Francisco se refiere a este nuevo orden mundial, a esta privación de las libertades individuales y de las soberanías nacionales a través de esta expresión colonización ideológica. Y Monseñor Jurkovic, también representante de la Santa Sede en las Naciones Unidas, el 2 de marzo de 2019 en Ginebra, expresó su gran preocupación por el hecho de que numerosas referencias de un documento de las Naciones Unidas recomiendan que la libertad de religión, de creencias y de objeción de conciencia sea secundaria con respecto a otros llamados derechos humanos. Estos son manifestaciones muy contundentes de los representantes oficiales de la Santa Sede en las Naciones Unidas, denunciando aborto y eutanasia, o sea, eugenesia en general o control poblacional, denunciando imposición de la ideología de género y denunciando falta o no respeto de la libertad religiosa. Entonces, Monseñor Jurkovic hablaba de una ironía del destino, de que justo después que el Papa firmó la Carta de la Hermandad Humana por la Paz Mundial, un documento saliera a
hablar de la libertad religiosa sin hacer referencia a estos esfuerzos realizados por intervenir lo antes posibles y detener así el derramamiento de sangre. Entonces, Monseñor Jurkovic se refiere también a un discurso del Papa Francisco sobre la creciente preponderancia en las organizaciones internacionales de potencias y grupos de interés ideológico respetuosos de la identidad, la dignidad y la sensibilidad de los pueblos, que imponen sus propias visiones e ideas desencadenadas. Entonces, este es un discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático el 7 de enero de 2019, donde denuncia la creciente preponderancia en las organizaciones internacionales de potencias y grupos de interés ideológico no pocas veces irrespetuosas de la identidad, la dignidad y sensibilidad de los pueblos. Y termina diciendo Monseñor Jurkovic, es bastante desagradable que un informe de las Naciones Unidas, que debería defender el derecho humano fundamental y universal a la libertad de religión, de creencias y de objeción de conciencia, ataque ahora la misma realidad que está llamada a defender. Cierro lo que quiero decir sobre el magisterio de la Iglesia. Me pasé mucho con el tiempo, veo muchas personas conectadas, espero que no estén muy aburridos. Dos textos de Francisco en la carta Christus Vivit. El Papa ha usado la expresión colonización ideológica muchas veces, pero la usó recientemente en la carta Christus Vivit. Muchos jóvenes son ideologizados, utilizados y aprovechados como carne de cañón o como fuerza de choque para destruir, amedrentar o ridiculizar a otros. Y lo peor es que muchos son convertidos en seres individualistas, enemigos y desconfiados de todos, que así, atención, se vuelven presa fácil de ofertas deshumanizantes y de los planes destructivos que elaboran grupos políticos o poderes económicos. O sea que el Papa Francisco denuncia planes destructivos elaborados por grupos políticos o poderes económicos. Me faltó mencionar al inicio organismos internacionales de crédito que están vinculados al nuevo orden mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero dicen muchos que estos organismos son simples pantallas, que detrás están los poderes financieros de los bancos, o sea, directamente son aquellos que tienen el dominio sobre el dinero. Y el otro texto es del punto 78. En muchos países pobres, las ayudas económicas de algunos países más ricos o de algunos organismos internacionales, países y organismos internacionales, suelen estar vinculados a la aceptación de propuestas occidentales con respecto a la sexualidad, al matrimonio, a la vida o a la justicia social. Sexualidad, la ideología de género, matrimonio, imposición de diversas formas de matrimonio y de familia, a la vida, aborto, salud reproductiva, eutanasia, justicia social. Esta colonización ideológica daña en especial a los jóvenes. Bueno, conclusión entonces. Les animo a que vayan y lean, vayan y escuchen las conferencias. Yo no soy experto en el tema, pero los expositores que cité son, a mi modo de ver, personas que han estudiado. Vuelvo a decir, cada uno escuche con juicio crítico. Hay opiniones más fundadas, otras menos fundadas. Yo lo que hice fue recorrer algunos textos del Magisterio de la Iglesia. Enseguida que termine la charla, les voy a pegar el artículo que me parece fundamental para entender de Michael Schujans, que lo ha levantado también el portal Notivida, portal que le debemos a Mónica del Río y al padre Juan Claudio Sanauja. Entonces, la Iglesia promueve un nuevo orden internacional basado en la justicia, en la verdad, en la libertad, en el respeto por los derechos humanos, en el respeto por la vida de la fecundación y hasta el fin natural, el respeto por la dignidad del matrimonio y la familia,
por la libertad religiosa, por las soberanías nacionales. Por eso la Iglesia desde siempre y hoy también rechaza los intentos de imponer un nuevo orden mundial y un gobierno mundial que pisotee las soberanías nacionales y los derechos que cité anteriormente, especialmente de la vida, del conformar una familia de acuerdo a la ley natural y al plan de Dios y la libertad religiosa. Bueno, si te gustó esto, lo puedes compartir. Yo voy a intentar descargarlo y subirlo también a mi canal de YouTube para que sea más sencillo compartirlo o para que si alguno lo desea lo pueda ver desde un Smart TV. No pude leer los comentarios, así que si alguien tiene algún comentario, voy a hacer una pequeñísima publicación en la página Padre Leandro Bonin y en los comentarios de esa nueva publicación pueden dejar apreciaciones, opiniones personales o preguntas. Que Dios los bendiga y a seguir estudiando el magisterio de la Iglesia y a seguir trabajando por la unión de la Iglesia y por la misión de la Iglesia, de ser luz en el mundo. Este mundo que ojalá pueda tener un nuevo ordenamiento, pero basado en la ley de Dios, en la soberanía de Jesucristo, nuestro Rey del universo, Señor de la historia, como lo invocamos acá en Argentina. Que Dios los bendiga a todos.